Queridos amigos, queridas amigas, vamos a estar con la parte de latín número 34. Vamos a estar estudiando unas palabras de latín. Y en este día, un día que nos va a llevar al Shabbatón de Sukkot, ¿verdad? Así que estén atentos porque mañana, Elohim mediante, estamos con un tema especial que va a versar sobre la viña amarga, los aturdidos del vino y la vid verdadera. Y van a disfrutar ustedes mucho, ya verán que sí. Hace tiempo que se nos dio el tema y lo tenemos ahí escogido y preparado para el día de Sukkot, de mañana Shabbat, ¿verdad? Grabaremos en las horas previas al Shabbatón de Sukkot. Entonces hoy vamos a estar con el tema de latín número 34 y antes pues saben ustedes que hacemos un repaso a lo que nos ha llamado la atención a lo largo de esta semana. Y sobre todo nos ha llamado algo la atención porque un ministerio del que vamos a hablar a continuación, pero sin referirlo directamente, porque esperamos que sea Elohim quien de verdad separe el trigo de la cizaña, ¿verdad? A su tiempo, a su manera, esperando, teniendo paciencia con él, no haciendo como estos ministerios y estos que se quieren anticipar al Todopoderoso, al juicio del Todopoderoso, ¿no? Entonces, cuando ven que la situación es para ellos que puede ser favorable por hacernos quebrar, pues intentan que la caña cascada quiebre, ¿verdad? Y que el pábilo humeante se apague por completo. Son oportunistas, pero no nos deja en esas manos impías y en esas lenguas viperinas en nuestro Elohim Todopoderoso, sino que nos libra continuamente de ellos y de tales ministerios, ¿no? Y entonces este ministerio decía que los profetas son ya hasta Juan el Bautista, hasta Yohanan el Inmersor, y decía, garantizaba, vamos, que no podía haber ningún ministerio hoy en día profético, no podía haber profeta que se levantara ahora en este tiempo. Pero esto está muy lejos de la verdad. Puesto que en Amós 3:6 nos dice de la siguiente manera: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Y nos dice en el 3:8. En el 3, verso 8, 2 versos más abajo, nos dice: ha rugido un león. Fíjense, ha rugido un león. ¿Quién no temerá? Ha hablado el patrón Elohim. ¿Quién no profetizará? La pregunta es retórica. Cuando el Eterno bendito sea, aunque estos ministerios ni nombren el nombre sagrado por sus perjuicios y prejuicios, pero el punto es que cuando habla Elohim, ¿quién no va a profetizar? Todos, obviamente, todos nos hacemos profetas, porque todos vamos a decir exactamente lo que Él quiere que digamos. Y entre eso que quiere que digamos, entra que el enemigo caiga en la propia trampa de su boca, en la propia ensanchadura o ensanchamiento de su boca cae, ¿verdad? Por eso de ahí se dice que por la boca muere el pez, pues de ahí les viene. Entonces en la versión Dios habla hoy de Amós 3:8 dice: ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en el nombre del patrón si él lo ordena? ¿No? Entonces el punto es ese, ¿no? Dice en la JBS, dice: bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el patrón Elohim, ¿quién no profetizará? Ese es el punto. Bueno, pues es este mismo ministerio, pues entonces ese mismo ministerio al cual nos referimos fue para nosotros hostigador en su momento y fue, por supuesto, piedra de tropiezo, ¿verdad? Claramente. Porque él jugó la baza que creía que tenía, y era que si nosotros conseguíamos
tener la desvelación de nuestro tiempo dada a quien fuera capaz de vencer en el tiempo final y estar de pie sobre el monte Sión, pues se le abrirían la escritura conforme a las promesas de Elohim. Entonces habría quien desatara los 7 sellos de la escritura. Se nos permitió esto hace 3 años en Colombia, más de 3 años, casi 4 ya, en Colombia, pero ahí estaban acechando los buitres, los buitragos y los lobos, ¿verdad? Para que el león no rugiera. Y entonces intentaron impedir, hostigar, ¿verdad? Y ser piedra de tropiezo. Y en esas, no solamente de ser piedra de tropiezo, también encubrieron su ocultismo, también encubrieron en la bestia de la cual forman parte, ¿verdad? Y entonces trataron de esconderse. Y en esas, pues cuando yo porrumpí en llanto al ver no solamente al estrés que yo estaba sometido, sino que cuando porrumpí en llanto fue porque hostigaron a mi esposa, ¿verdad? Las fuerzas oscuras, tenebrosas, por hacer lo que estábamos haciendo de abrir la escritura, poco a poco, ya desde hace 3 años y medio en Colombia, y ahora ya es abrir la escritura y desvelación caudalosa, ¿verdad? Más todavía. Pues en ese trayecto, pues cuando vi que mi esposa era hostigada de una manera, pues, demoníaca, entonces porrumpí en llanto. Y cuando porrumpí en llanto, este ministerio al cual me refiero enviaba de vez en cuando algún mensaje subliminal en sus predicaciones, ¿verdad? Porque intentan jugar a los dos bandos, fingir que están contigo pero no pueden, y fingir que no pueden pero están contigo. Entonces, en definitiva, nos tituló en un mensaje que Elohim había escuchado a la amada, ¿verdad? Que Elohim había escuchado a la amada, que escuchó el gemido de la amada. El gemido se refería a mi llanto. Entonces, claro, ellos sabían, estaban siendo testigos todos del testimonio que estábamos dando y que estamos todavía dando. Pero se quedaba en que de vez en cuando les llegaba algo de lo que estábamos viviendo que les conmovía, pero no podían dejar de envidiarnos, hostigarnos, maltratarnos y ser piedra de tropiezo para nosotros, hasta el día de hoy. Estos ministerios que temen a la multitud, pero no tienen temor de Yod-Hei Bab-Hei, ¿verdad? De Yahshua HaMashiach, que ellos ni en eso están. Bueno, entonces vamos al estudio del latín que nos toca en el día de hoy, ¿verdad? Y continuamos en desvelación caudalosa por la Gesed de nuestro Elohim, bendito sea. Y entonces tenemos palabras aquí anotadas para esta semana de este estudio número 34 de latín. Y tenemos, la primera palabra que anotamos es interlino, ¿verdad? O interlinó. Interlino yo la he anotado en recuerdo de las vestiduras de lino que se le conceden a la amada del Mashiach. Ese interlino ya es, no como el prefijo nos diría, de dentro del lino, sino inter de mezcla, ¿verdad? El prefijo inter de mezcla. Entonces ahí ya dejaría la amada de vestir de lino. Si se viste de otro material que no sea lino, eso ya es interlino, que es untar, embadurnar, entremezclar. Se embadurnaría de cosas que no debe la amada si se vistiera de otro material que no fuera lino. Por eso hay que cuidar tanto las obras. Primero, que las obras sean hechas en sinceridad. Que esto
Que esto muchos saben hasta reconocerlo, lo que es sinceridad, quitarte, despojarte de cera, pero luego no la viven, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra también interseapio. Interseapio, yo lo he anotado aquí como porque seapio se parece mucho a sapio, de sabio, ¿verdad? De saber. Entonces, intersaber, ¿verdad? Sería la palabra algo así como intersaber o interconocimiento. Pero intersepio, o una sabiduría que esté circulando, digamos, intravenosamente en un cuerpo bestia, pues la misma transliteración o significado de intersepio sería cerrar, obstruir, interceptar, tapar y bloquear, ¿verdad? Servirían ellos mismos esa inteligencia o esa sabiduría, que no es sabiduría, es una inteligencia, no llega a ser sabiduría. Pero tomando la palabra sapio, porque quieren ser homo sapiens, ¿verdad? Pues sería en ese ocultismo de sabiduría, que no es sabiduría, que es sapiencia, ¿verdad? Más bien, pues serviría para cerrar, obstruir, interceptar, tapar o bloquear. Y luego ya ni para eso. Porque cuando Elohim dijera de destaponar, pues los va a destaponar bien destaponados, ¿verdad? Y se van a ir. Se van a ir, ¿verdad? Pronto. Entonces, dice, se van a ir a la perdición, a donde están, que son hijos de perdición. Entonces tenemos la palabra intervalum, de donde viene el intervalo, ¿verdad? Pues el intervalum, atención a esto porque esto es muy espiritual, nos pueden tachar hasta de muchas cosas, pero realmente esto es espiritual. Intervalum, en latín, es un espacio entre dos estacas o postes. El espacio entre dos estacas o postes es lo que se llamaba intervalum, de donde viene intervalo. Bien, pues el intervalo entre hace 2000 años y este tiempo final igualmente ha habido un intervalo, porque ha circulado el tiempo entre dos estacas, la de Yahshua HaMashiach y la mía. Bueno, y vamos con otra palabra que tenemos aquí, intuitio, de donde viene intuición. Intuición tiene mucho que ver con la fe, la intuición, ¿verdad? No tiene nada que ver con la corazonada, que luego intentan desprestigiar el concepto de la fe y de la intuición con corazonada. Claro, como ellos juzgan que del corazón humano no puede salir nada bueno, igual que esos que decían que de Galilea no podía salir nada bueno, ¿verdad? Los mismos fariseos son. Pero intuitio, de donde viene intuición, tiene que ver con imagen y mirada. Así que si de verdad tenemos una intuición en el caudal que debemos tenerla, encauzándola de la manera que debemos, somos nosotros mismos imagen de Elohim y su mirada nos contempla. Cuando nos movemos en una intuición apartada, en una fe kadosh, en una emuná kadosh. Tenemos también la palabra inurbanus, que yo asocio inurbanus con su prefijo in, entendiéndolo como en, y urbano dentro de ciudad. Entonces, lo de dentro de ciudad, aunque nos parezcan edificaciones que magnifiquen la vista de alguna manera, a lo que estamos acostumbrados por edificios que nos llaman la atención, pero en verdad son, al ser inurbanos, es lo que significa es sin elegancia, no tienen proporciones elegantes a la verdad de las cosas, lo que pasa que estamos acostumbrados a una simetría bastante grotesca ya, ¿verdad? Grosero, sin elegancia, falto de delicadeza, carente de gracia, descortés. Todo eso se movería en inurbanos, dentro de las ciudades, de las construcciones de las ciudades más bien. Entonces tenemos la palabra invectivus, de donde viene lleno de invectivas. La palabra invectiva es de la persona que le resulta insultante a otra, ¿verdad?
que le resulta que lo ataca verbalmente o que lo agrede verbalmente, ¿verdad? Pero invectiva viene de invectus, e invectus es transporte y conducción. Así que muchas veces que se toma por invectiva y que se toma por agresión verbal, pero muchas veces esa agresión verbal no solamente es necesaria, porque es necesario llamar las cosas por su nombre, sino que además sirve para transportar y conducir, ¿verdad?, al rebaño que tienes que conducir, que Elohim ha puesto para que tú lo ministres, ¿verdad?, por su gesed, por sus méritos y porque Él te lo da. Entonces tenemos también la palabra involucrum, de donde viene lo involucrado, ¿verdad? Bueno, pues involucrum, de donde viene involucrado o involucrarse. Involucrum es envoltura, funda, cubierta. Y no solamente eso, sino que también es disfraz, máscara. Así que cuando te involucras realmente, y cuando te involucras con algo que crees que es un estamento más grande que tú, una empresa que es más grande que tú, ya te metes en algo que es disfraz, que es máscara. Y tenemos ya por último la palabra, con esta vamos a concluir, la palabra irrevocatus. Y esto es muy gracioso, muy profundo y muy enriquecedor, porque irrevocatus, de donde viene irrevocable, recuerden ustedes aquel pasaje que dice, que esto lo cacarean mucho desde esos pastorados que se quieren hacer eternos incluso a través del pecado, es decir, por mucho que pequen y por mucho que se conozca su pecado, su transgresión, y que han dejado en nada con su testimonio fraudulento, funesto, miserable a la propia palabra de poder, porque son ministradores de la palabra de poder en muchos casos, y repiten, cacarean aquello de irrevocables son los dones del Señor, ¿no? Dicen ellos. Bueno, pues la palabra irrevocables, y lo utilizan el término irrevocables como es que tiene que seguir aguantándome Dios o Elohim, tiene que seguir aguantándome por muy pecador que sea, porque como irrevocables son sus dones, ¿verdad? No se pueden revocar. Bueno, pues irrevocatus, de donde viene irrevocable, es en latín no vuelto a llamar, no invitado a empezar de nuevo. Es decir, dice justamente la palabra lo contrario a lo que ellos quieren decir, porque irrevocable quieren utilizarlo ellos como que va a tener siempre chance de seguir, porque Dios siempre va a estar perdonándoles. Pero no es eso lo que nos dice la palabra. Irrevocatus, de donde viene irrevocable, es que no es vuelto a llamar, que no está invitado a empezar de nuevo. Es decir, cuando se dice irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor que dicen ellos, pues precisamente te está diciendo que cuando transgredas, que cuando el testimonio de la grandeza de la palabra de Elohim y el nombre de Elohim sea menoscabado por tu miserable culpa de asqueroso, ¿verdad? Por tu pecado asqueroso, ¿verdad? Porque habiendo ministrado la palabra de poder o estando ministrándola, dejas que se tire la buena nueva por tu testimonio fraudulento, fornicario o lo que sea, ¿verdad? Pues realmente lo que te está diciendo que irrevocable es el don, es que no vas a ser llamado otra vez, no vas a ser llamado de vuelta. Precisamente eso es irrevocable, que no vas a ser vuelto a llamar para el ministerio. Y así tendrían que entenderlo todos, pero como entienden las cosas del revés, porque todo está invertido, ¿verdad? Pues así lo han venido entendiendo. Pero llegado la luz, llegada la hora, pues ahora ya no tienen excusa delante de todos. Es decir, cuando en sus iglesias, o cuando en las iglesias que todavía quieren adelantar algo, si ven que alguien ha tirado con su testimonio la buena nueva y ha echado a perder no solamente su vida, sino las vidas que han estado escuchándole durante años, pues cuando recuerden
ese verso de irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor, lo que tienen que decirle es: no te va a volver a llamar, porque irrevocable precisamente es eso, que no te va a volver a llamar ni a contar contigo para nada, puesto que has sido de hostigador y de piedra de tropiezo. Así que, shalom a todos, besos y abrazos. No se olviden, mañana tema de Sukkot. Shalom, shalom.